Muy buenos días para todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Damos gracias al Señor por darnos este espacio y la oportunidad de poder seguir expandiendo la palabra del Señor a través de estos devocionales. En esta ocasión seguimos con esta serie, esta saga, tras las huellas del Maestro, tras las huellas del ministerio del Señor Jesús, que quedaron plasmadas allí en los 4 evangelios. Hoy vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Jesús visita a Marta y a María. Pero no sin antes elevar una oración al Señor para que sea el Señor guiándonos a través de esta corta pero profunda enseñanza. Así que vamos a orar, amado Dios. Gracias por este nuevo día. Gracias, precioso Dios, por darnos la oportunidad de vivir, de poder abrir tu palabra. Y, Señor, pedimos que seas tú guiándonos, enseñándonos, Señor, a través de tu palabra, que me ayudes a ser claro en esta enseñanza, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones para poder honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces dice la palabra Lucas 10, 38 al 42, dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, Jesús visita a Marta y a María. Dice en el versículo 38 que el Señor un día cualquiera, aquí ya entrando en la recta final, ya vamos entrando en la recta final del ministerio del Señor, un día cualquiera entró en la casa de Marta. Y bueno, la casa era de Marta porque dice una mujer llamada Marta la recibió en su propia casa, en su casa. Entonces la casa era de Marta. Y Marta tenía una hermana que se llamaba María, pero tenía un hermano que se llamaba Lázaro, el cual el Señor poco después le resucitaría. ¿Mm? Recordemos cuando el Señor resucita a Lázaro y está allí Marta y María intercediendo por su hermano y esto ocurrió en Betania. Así que posiblemente esto también ocurrió en Betania poco tiempo antes de la resurrección de Lázaro. Entonces llega el Señor, Marta lo recibe en su propia casa y allí estaba María. Pero dice el versículo 39 que María, la hermana de Marta, se sentó a los pies del Señor. O sea, mandaron seguir al Señor, lo hicieron sentar en la sala y Marta corrió a atender al Señor, a alistar el tinto, a alistar el almuerzo, bueno, no sé, para atender bien al Maestro. Pues, ¿qué haría usted o qué haría yo si el Señor Jesús viniese a visitarnos a nuestras propias casas? Pues haríamos lo mejor, la mejor comida y las mejores atenciones. En eso estaba Marta. Y no estaba haciendo mal, porque era el Señor y como usted y como yo también lo hubiésemos hecho, servir al Señor. Pero María no hizo eso. María se sentó a los pies del Señor, me imagino allí en la sala el Señor sentado, y María se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra del Señor. O sea que el Señor estaba emitiendo palabra, estaba emitiendo enseñanza allí en la sala y María se sentó a escucharlo. ¿Mm? Diría, bueno, y nosotros pensaríamos, ¿por qué María no se fue a ayudarle a la hermana mayor o a la hermana para atender al Señor? Bueno, es lo que vamos a ver, qué pasó ahí, qué sucede. Entonces dice en el versículo 40 que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Era la mujer que andaba muy preocupada. O sea, tenía ocupaciones, pero al ejercer las ocupaciones y antes de ejercerlas, estas ocupaciones se preocupaba. O sea, andaba siempre pensando en las ocupaciones que tenía que hacer. Andaba siempre ocupada en las ocupaciones que tenía que hacer, valga la redundancia. ¿Sí?
Entonces, con muchos quehaceres. Y se acercó y vino y se le acercó al Señor. Marta viene y se acerca al Señor. Ya estaba allí cerca su hermana María. Ahora viene Marta. Pero ¿para qué se acerca Marta al Señor? ¿Será que quería escuchar la palabra del Señor? ¿Se iba también Marta a sentar a los pies del Maestro a escuchar las enseñanzas o la palabra del Señor? ¿Cuál era la motivación y la actitud de Marta al acercarse al Maestro que estaba en su propia casa? Pues dice que aquí se acercó al Maestro y le dice, Señor, Adonai. Y le pregunta al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hombre, se acercó al Maestro para como exhortarlo. Oiga, Señor, ¿no te da cuidado, no te interesa de que mi hermana no me ayude a preparar todo para servirte? O sea, no te importa, no se te da nada, en otras palabras. ¿Sí? ¿No te da cuidado de que mi hermana no me colabore, me deje servir a mí sola? Y bueno, y luego le dice, dile pues a mi hermana que me ayude. O sea, repréndela porque ella no está haciendo nada. Entonces vemos acá que empezamos a ver que Marta se acerca al Señor con tres motivaciones. ¿Sí? Se acerca al Señor para quejarse. ¿Sí? Se acerca al Señor victimizándose. O sea, no me ayudan, yo estoy haciendo sola. Y se acerca al Señor, tercero, para persuadir al Señor en contra de su hermana y a favor de sí. Entonces, se acerca al Señor quejándose, se acerca al Señor victimizándose y se acerca al Señor persuadiéndolo en contra de su hermana y a favor de ella. ¿Con qué motivaciones usted y yo nos acercamos al Señor? Cuando vamos en oración al Señor, ¿vamos con qué actitud? ¿Para quejarnos? ¿Vamos con la motivación de persuadir al Señor a que obre a mi favor y en contra de otros? ¿O vamos al Señor con una actitud de víctima? Señor, nadie me quiere, todos me odian, todo va mal, yo soy el peor de este mundo, todo está sobre mí, tú no has actuado en mi vida, me has abandonado. Vamos con esa actitud. ¿Con cuál actitud vamos? ¿Cuál es la actitud correcta con la que debemos ir al Señor? Bueno, ahí tenemos a María. A María. Y dice en el 39 que María se sentó a los pies del Maestro a escuchar y oía su palabra. A escuchar la palabra del Señor. Cuando nos acercamos al Señor en oración, escuchamos su palabra. La palabra de Dios, su escritura. A eso nos acercamos al Señor para adorarle, para alabarle, para escucharle a Él. Escucharle. Bien diría para allá en el Antiguo Testamento Samuel cuando pequeño, cuando es enviado por Elí, y que el Señor le llamó una vez, le llamó dos veces, le llamó tres veces. Y a este chico le dice a Elí, me has llamado, me has llamado, me has llamado. Y Elí, no te he llamado, no te he llamado. Y entonces el sacerdote Elí entendió que era el Señor que le llamaba. Y le dice Elí al chico, a pequeño Samuel, porque era un niño todavía. Dice, es Jehová quien te llama. Cuando te vuelva a llamar, levántate y dile, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Tú tienes para mí. Es así como debemos ir al Señor. Señor, he aquí tu siervo, tu sierva. Escucha lo que tú tienes para mí, lo que tú me quieras decir, Señor. Siempre vamos con la actitud de aprender, de escuchar, de conocerle, de entenderle. Y esta era la actitud que tuvo María, de sentarse a sus pies, a escucharle para aprender, para conocerle, para entenderle, para intimar más con él, para,
profundizar más cercanía con el Señor en lo que hizo María. Y más adelante lo que va a responder el Señor Jesús a Marta, porque Marta estaba en muchos quehaceres, en muchas preocupaciones, ¿sí? Y de hecho, la actitud de Marta nos muestra aquí estos pequeños versículos, cortos versículos, que Marta andaba preocupada. Marta mostró una actitud de queja delante del Señor cuando se acercó. Estaba afanada, y eso quiere decir que estaba impaciente, estaba estresada, ¿sí? Estaba ansiosa de poder controlar el deseo de controlar la acción de su hermana para beneficio, ¿sí? Y no podía, entonces eso le generaba ansiedad, lo cual la impulsó a hacerle el reclamo al Señor e interrumpir la enseñanza que estaba dando el Señor para hacerle esa pregunta. ¿No te da cuidado que mi hermana no me está ayudando? Dile que me ayude, ¿sí? Casi que exhortando al Señor, ¿sí? Marta era una persona pragmática, hacía de mucha práctica, todo era práctico, todo era con resultados ya, ¿sí? Pero dice el Señor que andaba turbada. Marta, Marta, turbada, ansiosa, turbada, afanada, dicen otras versiones, y turbada, con muchos afanes, y turbada, la palabra turbada da la idea de angustia, de aflicción. Entonces Marta andaba preocupada, quejosa, afanada, impaciente, estresada, ansiosa, pragmática, turbada, angustiada y afligida. Lo que le iba a producir esos caracteres de personalidad le iba a producir a ella amargura, le iba a producir enojo, ira, un descontento continuo y una queja continua. Y díganme ustedes si este no es el perfil del carácter de la personalidad del hombre del siglo XXI. ¿Acaso no andamos preocupados por el futuro? ¿Acaso usted y yo no andamos preocupados qué va a pasar con el COVID-19? Salió Omicron. Van a poner otra cuarta vacuna. Va a salir una cuarta ola, un cuarto pico. Va a haber desempleo. Nos van a volver a encerrar. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer del mundo? Esto va a aparecer el anticristo. Nos han inyectado el 666, dicen otros, andan con muchos cuentos, con muchas habladurías fuera del contexto bíblico. Pero andamos preocupados, andamos quejándonos porque no hay empleo, porque hay hambre, porque hay escasez, porque hay trancón, porque hay inseguridad, porque Petro va a gobernar, Petro va a ganar, van a cerrar las iglesias y gana, no las van a cerrar, no va a quedar, sí va a quedar por A, por B o por C. Nos estamos preocupando, nos estamos quejando, nos estamos afanando. A veces nos afanamos porque ya terminamos año 2021 y no alcanzamos las metas que nos propusimos al iniciar el año. No pudimos comprar la casa, no logramos comprar el apartamento, no logramos graduarnos, no logramos comprar el carro, no logramos ahorrar el dinero que tenemos presupuestado, no logramos hacer aquello, no logramos realizar el ministerio, no logramos esto, no logramos. Y entonces andamos afanados y nos impacientamos porque no hemos podido llegar a cumplir aquello. Eso nos genera estrés. Y más en una ciudad como Bogotá, y más si usted y yo nos la pasamos pegados mirando noticias y escuchando noticias las 24 horas del día, vamos a andar estresados, afanados, angustiosos, llenos de ansiedad por querer controlar lo incontrolable, y vamos a andar afligidos y vamos a caer en la depresión y andamos entristecidos. Y esa es la enfermedad del siglo XXI, es la depresión, es la ansiedad y genera problemas físicos, biológicos. Pero dígame si este no es el cuadro. Esto nos va a generar amargura, enojo e ira.
Y está ahí en la palabra. Está allí en la palabra, y cuando el Señor dice, Marta, Marta, dice los dobles llamados del Señor, ¿no? Que ese sería un bonito estudio. Pero tiene una gran importancia en la palabra del Señor. Y aquí lo hemos aplicado. ¿Mm? Pero nosotros debemos estar confiados en el Señor. La actitud de María es la que debemos tomar nosotros, sentados a sus pies, escuchando su palabra, confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en que Él es Dios. Bien, lo estamos viendo los miércoles, conociendo un poco a Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Y lo muestra a través de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, que Él es soberano. Que los grandes reyes, los grandes imperios han tenido que reconocer que Dios existe y que Él tiene el control de la historia, del universo, de cada acontecimiento, porque Él es soberano. Pero dentro de la soberanía de Dios está la responsabilidad del hombre. Pero Él tiene el control de todo. Control de su vida, de mi vida, de su familia, de mi familia, del barrio, de la ciudad, del país, del continente y del planeta y del universo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Debemos escuchar su voz, escuchar su directriz. ¿Qué tiene Él para nosotros? Ahora, en contexto de iglesia, en contexto de ministerio, que Marta se enfocó, se angustió y puso toda su fuerza y su capacidad mental y toda su concentración en servir al Señor. ¿Estaba mal? No, está bien servir. Está bien servir. Pero ella olvidó al Señor de la obra. Se enfocó en servir al Señor de la obra, pero se olvidó del Señor de la obra. ¿No nos pasa a nosotros que tenemos tantas cosas que hacer en el ministerio, tanto por hacer, tanta obra que hacer, y está bien? Que nos preocupamos por hacer allí, por hacer allá, y nos falta hacer aquí, y nos falta hacer allá. Y nos olvidamos del Señor de la obra. Y el Señor de la obra hoy tiene un mensaje para su iglesia. Pero nosotros, por andar tan ocupados en la obra, se nos olvida escuchar al Señor de la obra. Que no nos pase, hermanos. Que no nos pase a nosotros, que podamos escuchar la voz del Señor. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué quieres que haga? He aquí tu siervo, he aquí tu sierva, Señor. Habla. Y para hacer la obra. Vuelvo y repito, servir no es malo, ¿sí? Pero no nos centremos solamente no seamos pragmáticos, solo servicio y solo resultados. No, 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 no. También recordemos que el Señor de la obra siempre nos quiere hablar, nos quiere guiar, nos quiere exhortar, nos quiere dirigir. Que estemos siempre escuchando la voz del Señor de la obra. Y en el versículo 42 el Señor ya cierra aquí con la exhortación que le hace a Marta. Le dice, pero solo una cosa es necesaria, Marta. Ya que tú andas afanada y turbada en muchas cosas, pero hay una sola cosa necesaria. O sea, no es hacer, no. Una sola cosa. Es necesaria para poder hacer las otras. Y esa María ha escogido la buena parte. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué escogió María? ¿Qué es la buena parte que escogió María? Pues María escogió sentarse a los pies del Maestro para escuchar lo que Él tenía para ella, para poder entenderle, conocerle. Ella quería intimar, ella quería aprender, ella quería conocerle, entenderle, ella quería estar junto a Él. Esa es la buena parte. Ahora, esa parte es eterna. Miremos lo siguiente. Está en la casa de Marta. A la casa de Marta llega la eternidad que está representada en el Señor Jesús. Marta toma una decisión y es servir. Listo, está bien. El servicio pasa, el servicio es perecedero. Y se olvida de escuchar la voz del Eterno. Pero María toma otra decisión. Y María dice, no, no, no. Yo me inclino por lo eterno. El seguir el camino del Eterno. En escuchar, en entenderle. Por eso me siento quieta a sus pies
para escuchar lo que Él me dice. La eternidad, que nosotros podamos inclinarnos por el camino de la eternidad, escuchar su voz, intimar con Él, conocerle a Él, entenderle a Él, escucharle. Y no solamente servicio y servicio, sino escucharle y servir, escuchar y servir, para la gloria de nuestro buen Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta corta reflexión. Gracias, Señor, por el día que nos regalas. Gracias por el descanso que nos acabas de regalar también, Señor. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Anhelamos de todo corazón escuchar tu voz. Ayúdanos a intimar, a estar más cerca de ti, Señor. Y así poder servirte de todo corazón. Servir, pero guiados por tu voz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones del Señor.